Gloria a Dios. ¿Cómo estamos, iglesia? Bien, victoria en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están al 100% esta mañana? ¿En serio? Aleluya. Dios. Vamos a ver si es cierto. No vienen cansados, ¿verdad? No. El brother dice que 99, mi hermano. Aleluya. Bueno es Dios, amén. Y su misericordia es para siempre. Aleluya. Vayamos a la palabra directamente y luego ya lo dejamos que se siente. ¿Dónde estamos, iglesia? En primera de Timoteo, ¿verdad? Algunos ya estaban diciendo que en Apocalipsis, otros que en Génesis. Estamos estudiando la ley. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Siempre comenzamos con esa, iglesia, porque ¿se acuerdan cómo se llama nuestra serie? Esta es la tercera parte que voy a estar dando. Se llama Ministros Verdaderos, porque de eso se trata, amén, de ministrar la presencia del Señor, de ministrar la presencia del Espíritu Santo, de ser correctos, amén. Dice primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Oremos, iglesia. Bendito Dios, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, por tu presencia en esta casa, Señor. Gracias porque tú estás aquí, tú te quieres mover, tú te quieres seguir moviendo, hermoso Dios. Ya te has movido, Señor, hemos podido sentirte. Ahora es tiempo, Señor, de compartir tu palabra, Señor, que tú seas hablando a nuestros corazones, a nuestras almas, a nuestro espíritu. Que sea tu Espíritu Santo el que sea ministrando, Señor. Yo solamente voy a dar tu palabra, Señor, pero tú eres el invitado, tú eres el que nos va a enseñar. Espíritu Santo de Dios, toma el control. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su asiento, mis hermanos. Gloria a ti, Jesús. Amén. Si tienes el flyer, mija, de los varones, porque ya hace días que lo estamos anunciando. Mírenlo, ahí está, 26 y 27. Esos van a ser los predicadores que van a estar. El hermano del centro, el que ya es mayor de edad, él ha estado en cada evento que se hace ahí. Pero los otros dos son nuevos para nosotros esta vez que vamos a ir. La vez pasada fueron otros predicadores. Amén, pero nos vamos a gozar. La vez que fuimos fueron 2 predicaciones la misma noche. Y estuvo... Cuando está en la presencia del Señor, no importa que sea tarde, porque esa vez ya salimos tarde. Si se acordarán los que fuimos, ya venimos llegando como a las 11 y algo, 11 y media a la casa. Pero qué diferencia hay de que cuando uno lo pone el tiempo para Dios. Amén. Porque esa vez 2 predicaciones, 2 manjares, 2 steaks bien ricos ahí para comer. O sea, hablo espiritualmente. No vayan a pensar los hermanos que va a haber steaks y papas ahí, ¿verdad? No, sí, pero espiritualmente, amén. Así es que ahí está, entrada libre, no se preocupe. Me estaba diciendo el pastor que el sábado va a haber tacos, pero obvio, los que llegan temprano son los que aprovechan los taquitos. Así es que el sábado va a haber taquitos. El sábado es una predicación. Si es una predicación. ¿Quién fue conmigo? ¿Se acuerda mi hermano Mario? ¿Fueron 2 predicaciones el sábado o nomás fue una? Yo fui una el sábado. ¿El sábado? Sí. Entonces sí, fue nada más una. El viernes es cuando son 2, saliendo de trabajar, cansaditos, pero con palabra del Señor. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Pues bueno, déjenme, ya no me quita el tiempo, iglesia. Vamos a hablar la palabra. Vamos a ir al primer capítulo de Timoteo. Aleluya. Siento que me faltó decir algo, pero no se preocupe, hermanos. Yo de repente hablo hasta de más. Amén. Fíjese lo que dice la hermana Tela. A ver, eso.
sincera la hermana. Eso es bueno, que seamos sinceros, amén. Fíjese, le decía, ¿verdad?, Pablo a Timoteo que deseaba, ¿verdad?, deseaba, se retroalimenta, este ya está apagado. Apaga mijo, que está, no sé, apágalo por favor. Creo que ese es el que está retroalimentándose. ¿Sí oyen la retroalimentación? El otra vez fue el que usamos por lo general. Aleluya, ahí está. Pero qué tremendo, ¿verdad?, la presencia del Señor. Vamos a comenzar ahí donde nos quedamos. Yo sé que todos se acuerdan donde nos quedamos. Sí, acabamos el versículo 11 del capítulo 1, amén. Pero fíjese, en el encabezado del versículo 12, fíjese lo que dice: el ministerio de Pablo, amén. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos han estado al tanto del ministerio de Pablo? Aleluya. Vamos a ver algo hermoso esta mañana, iglesia. Son las 11:21. ¡Wow! Ahora sí va a haber un poquito más de tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos van a aguantar, mis hermanos? Amén. Bueno, vamos a leer el versículo 12 y 13 del primer capítulo de Timoteo, de la carta a Timoteo. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo que hice por ignorancia e incredulidad. Fíjese qué tremendo. ¿Cuántos en algún tiempo hicieron lo malo? ¿Cuántos en un tiempo fueron fornicadores, adúlteros, mentirosos, maldicientes? ¿Verdad que todos tenemos un pasado? Bueno, el hermano Pablo no está exento a eso. Nomás que él se fue más adelantito, ¿verdad? Él creía que matando a los cristianos, él estaba haciendo la voluntad de Dios, sirviendo a Jehová con todo su corazón. Pero él mismo lo reconoce, y esa es una de las partes importantes que como cuerpo de Cristo tenemos que reconocer cuando hacemos algo mal, porque ese es el primer paso para cambiar. Reconocerlo, reconocer. El que es mentiroso dice: soy bien mentiroso, ya nadie confía en mí por lo mentiroso que soy. Perdóname, Señor, soy un mentiroso. Ya ahí usted ya está reconociendo, y ya de ahí viene el cambio, amén, porque usted ya sabe dónde está y ahora tiene que pedirle a Dios que le ayude a cambiar. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí que él antes fue un blasfemo. ¿Qué es un blasfemo, iglesia? ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos de eso? Una persona blasfema es una persona profana, es una persona que insulta o le falta el respeto a Dios o a las cosas sagradas. ¿Quiénes eran los del camino? ¿Quiénes eran los cristianos? Eran los seguidores de Jesús. Eran personas santas, habían aceptado a Cristo como su Salvador, estaban caminando en rectitud. ¿Y qué hacía Pablo? Saulo de Tarso en ese entonces venía y los maltrataba. ¿Qué le pasó a Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana? No, Martín, ¿verdad? Martín no, el primer mártir de la iglesia cristiana. ¿Qué fue lo que pasó? Lo apedreó, ¿verdad? Dice mi hermano Elías, lo apedreó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él despreciaba a los verdaderos hijos del Señor, e incluso dice que conspiraba, respiraba, ¿verdad?, amenazas en contra de los hijos de Dios, y los perseguía. Entonces él blasfemaba a Dios, le faltaba el respeto a Dios al perseguir a sus hijos. Por eso es que Jesús se le apareció, ¿verdad? Y le dijo, ¿qué le dijo? Saulo, ¿sí están aquí, hermanos? Amén. ¿Qué le dijo? Saulo, ¿por qué me persigues? Eso, no, sí, mira que sí leen la Biblia. Eso, qué bueno. Pero fíjese, iglesia, esa es una persona blasfema, ¿verdad? Se le falta el respeto a Dios. Apenas esta semana, recuerdo que estábamos comiendo ahí, y habíamos invitado a mi suegrita ahí a comer. Mi esposa hizo unas albondiguitas bien sabrosas, y ahí estábamos deleitándonos, y en eso, no sé, abrí mi teléfono, me llegó una notificación, y el video ahí de Charlie Kirk, que lo habían asesinado, le dieron
un balazo en la garganta, un francotirador, ¿verdad? Desde muy lejos, porque él hablaba lo correcto. Ante estos meetings que él hacía, llegaba a toda clase de personas, desde lesbianas, homosexuales, todos estos del LGTB, los de la agenda woke, y llegaban también satanistas. Incluso un día llegó uno encapuchado con la cara de Baphomet, la cabra satánica, llegó y se le presentó y empezó a querer cantar una canción satánica, y él le dijo: te reprendo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y ya se fue. Era una persona que hablaba la verdad, y me decía mi pastora: pero es que todos los que predicamos la palabra nos arriesgamos a eso, a que nos quieran asesinar, a que nos quieran matar. ¿Por qué? Porque estás hablando algo que va en contra de los deseos de este mundo. Ahí es donde se mira la diferencia, ¿ve? Entonces, este hombre, cómo es la humanidad y cómo a veces las redes sociales pueden ser malas, pero también pueden ser buenas. Nos enteramos millones de cristianos, y cuántos no oramos por eso, ¿verdad? Cuántos no oramos por el hermano Charlie, que ahorita pues ya está durmiendo en la presencia del Señor. Amén. Él va a resucitar para salvación. A él se le van a abrir los cielos y le van a decir: bien, buen siervo fiel. Pero el francotirador y los que estuvieron detrás de esto, porque estas conspiraciones de iglesia no son solamente de una persona. Hay gente que les interesa callar la voz del evangelio. Si no se arrepienten, bueno, ya su paga ya está lista también. Y así fue Saulo, ¿verdad? Un perseguidor. Esta persona también es un perseguidor. Yo creo que esa ni hay que traducirla, ¿verdad? ¿Cuál otra dice ahí? Aparte de blasfemo, perseguidor, injuriador. Pablo también hacía esto, y por eso él lo está diciendo, ¿verdad? Injuriador. ¿Qué es un injuriador, iglesia? Injuriador es una persona que ataca la dignidad o el honor de otra persona con palabras, acciones, causando daño y menospreciando su reputación. Es decir, habla lo malo de esa persona para poder hacer que su testimonio no sea creíble, y ellos quedan bien, ¿verdad? Entonces Pablo era eso, era un injuriador. Antes de conocer a Cristo Jesús, antes que Jesús se le apareciera, ¿verdad?, en el camino, él era eso. Pero fíjense lo que dice ahí más adelante. El 14 dice: pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores. Ay, ¿cuántos éramos pecadores? ¿Y cuántos todavía a veces pecamos? Pero no puede ser el mismo pecado, ¿verdad? Tenemos que cambiar. Ya tienen que ser cosas mínimas, ¿verdad? Cosas que no ponen en riesgo nuestra salvación, ¿verdad? ¿Y qué dice aquí? De los cuales yo soy el primero. Hace rato les decía a los músicos que Jesús decía que cuando hiciéramos algo bueno, que dijéramos: siervo inútil soy, porque hice lo que debía haber hecho. ¿Y qué está haciendo el apóstol Pablo aquí? Dice: vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, es decir, él no está diciendo: yo soy apóstol y voy por delante. No, está diciendo: yo soy el más pecador de ustedes, ¿verdad? Yo fui el primero, el que era muy pecador. Y luego dice lo que dice el 16: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para la vida eterna. Aquí hay algo muy hermoso, iglesia. El apóstol Pablo está diciendo que Dios mostró su clemencia. ¿Qué es clemencia? Clemencia es compasión a la hora de juzgar a alguien, a la hora de juzgar algo. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo es que Jesús mostró clemencia, mostró compasión con él, porque de esa manera se iba a notar el amor de Jesús, que él es un juez justo y que da oportunidad para que las personas se arrepientan. Amén. Pero fíjese, iglesia, una declaración que dice aquí el apóstol Pablo, que es algo hermoso, es que cuando una persona tiene a Cristo en su corazón, no tiene temor, no tiene vergüenza de decir lo que Dios es. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo en esta carta, en el 17, sígame con su vista, dice: por tanto, al Rey de los siglos
inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermosas palabras, ¿verdad? El apóstol Pablo está reconociendo que todo lo que sucede en su vida y todo lo que sucede a su alrededor es por la gracia del Señor. Amén. Porque Él tuvo misericordia de él. Aleluya. Pero fíjese, iglesia, en el versículo 18 vamos a encontrar unos datos muy interesantes, porque fíjese lo que dice aquí. Dice en el 18: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas en la buena milicia. Ahora, estuve investigando y no pude encontrar. Algunos decían, bueno, es que se refiere a esto, bueno, es que se refiere al otro, pero no quedé muy convencido. Pero sé que el apóstol Pablo está hablando aquí de profecías que se le hicieron, ¿verdad?, anteriormente. Yo no sé, ¿a cuántos yo les he hablado aquí? Por medio de un profeta, por medio de un siervo de Dios, ¿verdad? Y verdad que le ha dicho, tú vas a hacer esto, y tú si te humillas vas a hacer esto, y yo te voy a llevar aquí, y yo te voy a llevar allá, ¿verdad? Bueno, de esta clase de profecías está hablando el apóstol Pablo. Hay cosas que no vienen en la Biblia, ¿verdad? Como cuánto medía la barba de Jesús y esas cosas, ¿verdad? Yo sé que son importantes, ¿verdad? Pero bueno, no venían estas cosas, a veces no están. Hubiera sido muy bonito que se plasmara todo en esta hermosa palabra, pero hay algo que me llamaba la atención, porque le dice aquí que milites por ellas la buena milicia. ¿Cuántos saben lo que es milicia? Mire, la milicia, el significado de milicia es arte de hacer guerra y de disciplinar a los soldados para ella. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo en pocas palabras que sea un buen soldado, que se convierta en el mejor soldado que sea posible, pero no solo eso, sino que enseñe a nosotros, a los demás, a ser buenos soldados, y a que como un ejército del reino de los cielos, un ejército fuerte espiritual que es la iglesia de Cristo, juntos vayan peleando contra las fuerzas de maldad para vencer las armas del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Es duro, ¿verdad? Porque se oye muy bonito decirle a alguien, pues milita y aférrate a esta milicia, ¿verdad? O sea, aférrate a este ejército. Ten la estrategia para pelear contra el diablo. Ten la estrategia para pelear contra tu carne. Ten la estrategia para pelear contra los demonios. Se oye muy bonito, pero no es así de fácil. Todos empezamos en un punto, ¿verdad? Cuando usted nació, usted solito se cambiaba el pañal. Cuando usted nació y que creció y que empezó a comer, comía usted perfectamente. Sabía agarrar la cuchara, ¿verdad? Y no, ya hasta le servían steak de chiquito, cortaba ya el steak, ¿verdad? Bueno, todos tenemos que ser enseñados. Y se dice fácil, pero es difícil. Porque los seres humanos, como venimos de ser nacidos en pecado, cuando vamos creciendo a través de la vida, y aunque hayamos conocido a Cristo Jesús de muy jóvenes, siempre estamos en esta carne. Y la carne dice, bueno, pues yo veo los carros, veo los perros, veo los montes, veo la lluvia, miro todo eso y veo pues las finanzas, veo la iglesia, veo mis hermanos, pues esto soy yo, ¿no? Y nos enfocamos en la vida física, ¿verdad? Pero la importancia aquí, y esto es en lo que cuesta, iglesia, que como este es el manual de vida, como ha dicho mi pastora, mi esposa, han dicho que este es nuestro manual de vida, la Biblia. Y a veces lo que leemos aquí, a veces no nos gusta. A veces es como que si tuviéramos una herida
recién hecha y de repente alguien nos aplasta y nos lastima, y a veces eso nos duele. Pero ¿por qué nos duele, iglesia? Porque lo espiritual tiene que conformar lo carnal, lo tiene que hacer que se alinee a la presencia del Señor, y ahí es donde viene la parte difícil, porque ahorita le voy a mostrar unas escrituras, una escritura, mejor dicho, donde vemos cómo no es fácil. Amén. Y mire, vaya conmigo allá a Hechos 16. Hechos 16, ahí en este versículo 1. ¿Ya está ahí? Fíjese. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer griega, judía creyente, pero de padre griego. Y lo que dice ahí en el 2: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, ¿verdad? Por lo que podemos ver aquí, Pablo nunca había conocido a Timoteo antes, ¿verdad? Y se está hablando de su buen testimonio, ¿verdad? ¿De qué hablan las personas cuando hablan de nosotros, iglesia? Ahora, hay una diferencia. Están los que hablan lo correcto y los injuriadores. ¿Se acuerdan que acabamos de ver? Que un injuriador es una persona que está hablando mal de la otro y dice: no, pues es que el hermano David es esto, el hermano David es lo otro. No, hombre, si supieran lo que hizo antes, ¿verdad? Y pues manchando, ¿verdad?, la imagen de los demás. Bueno, ese es un injuriador. Pero ¿qué está pasando aquí? Se está hablando de Timoteo correctamente. Dice el 2: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pero fíjese el 3, y aquí es donde la cosa se pone fea, iglesia, porque el 3 dice: quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ay, ay, ay. ¿Ya vio cómo se volteó la tortilla? Por lo que acabo de leer en el versículo 1 y en el versículo 2, me está diciendo que es calificado Timoteo. Está listo para acompañar a Pablo y a Silas, ¿verdad? Está listo para embarcarse y que lo dejen encargado de la iglesia de Éfeso, por lo que yo estoy leyendo aquí. Pero, ¿qué pasa en el versículo 3? Aquí estamos hablando de testimonio, de lo que las personas van a hablar de nosotros, de qué van a decir de nosotros. Pero quizás Timoteo pensó que todo lo había cubierto ya. Digo, bueno, pues mi padre es griego, ¿verdad? Yo no necesito hacer quizás todo lo que los judíos hacen, ¿verdad? Pero aquí es donde se pone la cosa fea, porque acuérdense que Timoteo era un joven, ¿verdad? No sé exactamente cuántos años tendría, ¿verdad, Timoteo? Pero lo llaman aquí un joven, ¿verdad? Mire, aquí es donde la cosa se pone fea. Y por eso le digo, iglesia, que el trabajo, iglesia, de los pastores, de sus hermanitos mayores, el trabajo de las personas que predican la palabra, que le dicen: mira, hermano, esto está bien, esto está mal, esto te pido por favor que lo hagas, esto te pido por favor que no hagas esto, ¿verdad? Iglesia, imagínense la imagen. En Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, decían: Timoteo es un buen joven, no le echa ganas, o sea, un joven ejemplar, ¿verdad? A pesar de que su padre es griego, y a pesar de que su padre pues a lo mejor no seguía los estatutos del Señor, porque si usted se acuerda más adelante, yo sé que la palabra habla ahí en Timoteo, habla de solamente de la abuela de Timoteo y de su madre, pero no habla de su padre, ¿verdad? Así vagamente puedo decir que quizás no estaba en la fe el padre de Timoteo. No sé los motivos, a mí no me gusta el chisme, ¿verdad?
Pero bueno, vamos a seguir adelante. Pero dése cuenta de algo, iglesia. Más adelante, ¿verdad? Bueno, vamos a regresar a Timoteo ahí de carrerita, porque quiero hacer notar algo. Fíjese lo que le dice en el versículo 18. No me pierda el otro, por favor, el Hechos 16. No me lo pierda por ahí. Póngale su dedito o un separador que traiga ahí. Pero fíjese lo que dice el 18, del versículo 18 de Timoteo capítulo 1. Dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. ¿Cómo le llamó Pablo a Timoteo? Hijo, ¿verdad? Qué bonito es llamarle a una persona hijo, aunque no sea tu hijo. Quiere decir que ya hay una comunión ahí. Quiere decir que ya se conocen. Y como le decía, yo no sé usted, pero yo sentí bien feo. Y cada vez que escucho lo que le hicieron a Charlie, que le dispararon, yo siento feo, porque sé que no lo conocí. Lo vi en las redes sociales, vi muchos de sus videos. Pero como sé que nació en la fe, que conocía a Cristo Jesús, es mi hermano por la fe. Entonces yo sentí feo. Entonces imagínense aquí el apóstol Pablo teniendo a Timoteo cerca y le dice: hijo, te encargo este mandamiento. Pero dése cuenta de algo, iglesia. Regresemos ahí. Solamente quería, para hacerle entender esto, regresemos a Hechos 16. Fíjese lo que dice bien el versículo 3. Pablo quería que fuese Timoteo con él. ¿Por qué quería Pablo que Timoteo fuera con él? Porque le era útil para el ministerio, porque lo miraba apto para enseñar, apto para ser obediente, apto para corregir y ser corregido. ¿Cuántos dicen amén? Y algo que le digo que aquí es donde se pone difícil, iglesia, porque el trabajo de los líderes, de los pastores, es corregir, es enseñar, es cortar las ramas que están mal. Lo que miramos en las personas que no es correcto, uno tiene que decirlo, porque la responsabilidad, el trabajo del ministerio, de un líder, de un pastor, no es nada más subirse al altar y echarle flores a la iglesia. Eso no ayuda al crecimiento. Se siente uno bien, ¿verdad que sí? Que la pastora que me dijera la pastora a mí: hermano David, qué bonito cantaste, ¿verdad? ¿Y cómo me voy a sentir yo? Imagínese. ¿Usted cree que me voy a sentir mal que la pastora me dijera todo el tiempo: hermano David, cantas bien bonito, predicas muy bonito? Pues todo lo que tú haces, hermano David, está muy bonito, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad? El ministro verdadero tiene que decir la palabra de Dios tal y como es. Pablo sabía que Timoteo le iba a servir para el ministerio, para expandir el reino de los cielos. ¿Y qué tuvo que hacer? Bueno, si usted se acuerda del mandamiento que Jehová le dio a Abraham en Génesis 17:9, nos habla de la circuncisión, circuncisión, ¿verdad? ¿Y qué hizo aquí Pablo? Y tomándole, le circuncidó. ¿Por causa de quién, iglesia? De los que le rodeaban, de los judíos, porque esta era una institución que Jehová había hecho, un pacto que Jehová había hecho con Abraham, y le dijo, ahí está en Génesis 17:9, no vaya para allá, pero si quiere anótelo y luego lo lee. Pero está diciendo ahí Jehová a Abraham, le está diciendo: hey, este pacto hago yo contigo, y vas a circuncidar a todos los de tu casa, y a los que vienen y a los que vienen, ¿verdad? Entonces, disculpe usted, no quiero ser explícito, ¿verdad? Pero, y no voy a tratar de hacerlo por respeto a que muchos sí son muy fuertes y otros son más sensibles. Pero imagínese usted a Pablo tomando a un joven y circuncidándolo, sacando su cuchillo, ¿verdad? Y ven, Timoteo, es por el testimonio tuyo, para que te acepten, para que puedas servirme. Ven para acá, a ver, váyase ahí y corte, maestro, como tipo carnicero, ¿verdad? Ahora, ¿es algo placentero?
es algo agradable, es algo que todos dicen, yo quiero hacer ese trabajo, yo lo quiero hacer. Pues ese es el trabajo de los que enseñan, es el trabajo de los líderes, es el trabajo de las personas. Por eso es que Dios escoge personas, iglesia, que aunque a veces no nos gusta su background, su historial, ¿verdad? El historial de Pablo era un historial de persecución, de una persona que no solamente era un tipo Pedro, que toda su vida se dedicó a pescar y a lo mejor se le iba a poder hacer fácil hacer este trabajo. Pablo no, Pablo era una persona instruida, había estudiado bajo los pies de Gamaliel, había estudiado en las escuelas, él conocía la palabra, él se codeaba con los dirigentes del Sanedrín, no, era una persona preparada, pero tenía un carácter recio, un carácter decidido, y por eso es que Jesús lo escogió, ¿verdad? Acuérdense que se lo topó, ¿verdad? Y cayó en tierra. Hay unos que dicen que iba en camello, otros que en caballo, otros que en una iguana, ¿verdad? No sabemos en qué iba, pero el brother iba en algo, o en sus patitas iba, ¿verdad? En sus piececitos. Ya me está contagiando mi esposa. Pero cae a tierra y ¿qué le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? ¿Por qué Jesucristo escogió a una persona que mataba a los cristianos? Le dijo, dura cosa te es dar patadas contra el aguijón, o sea, te está lastimando, mi chavo, ¿verdad? Entonces, fíjese, iglesia, no sabemos qué es lo que Dios mira en las personas, ¿verdad? Bueno, sí, ¿verdad? El corazón, es obvio, ¿verdad? Pero lo que Dios mira, y pues a ciencia cierta no, pero lo que yo entiendo es que había una vez una hermana, y esto me impactó, una hermana que a veces daba palabras por medio de su canal, y esta hermana decía que eso es lo hermoso de Dios, que Dios sabe todos los posibles resultados de tus decisiones. Si te vas por el lado correcto y te dejas usar por Dios, te va a usar grandemente y vas a cambiar, y no vas a cambiar solamente tú, sino los que te rodean. Y hoy en día con las redes sociales hasta miles o millones, ¿verdad? Y aún así, sabiendo, ¿verdad?, los resultados, Dios todavía así se atreve a amarnos. Él sabe que podemos llegar a ser lo peor de lo peor si decidimos mal, pero aún así Dios ha decidido amarte y darte la oportunidad de que cambies tu vida, de que cambies tu rumbo, así como Pablo. Pero fue Jesús y se le aparece, ¿verdad? Y le da instrucciones, y aunque Pablo era un hombre recio, y aunque dicen que era de estatura bajita, pero tenía un corazón bien fuerte, con muchos caballos de fuerza, ¿verdad? Entonces, Dios escogió a Pablo, y lo escogió por esto, iglesia, porque a Pablo, al reconocer a quién se había enfrentado, y es que, y yo creo mucho en esto, no me quiero meter, ¿verdad? No, ni siquiera he escuchado lo que mi esposa va a hablar acerca del apostolado, pero algo que sí noto, iglesia, que los apóstoles todos vieron a Jesucristo, incluyendo a Pablo, ¿verdad? Al final del tiempo, Pablo, pues Dios lo usa grandemente, pero ese es el punto, y ese es el punto exacto el que quería dejar en claro, que cuando Dios escoge a alguien, esa persona se tiene que comprometer a hacer la voluntad de Dios. Aunque no quiera la persona hacerlo, lo tiene que hacer porque es palabra del Señor. A veces uno quisiera caerle bien a todo el mundo y predicar hermoso y palabras, predicaciones motivacionales para congeniar con todas las iglesias y con los que nos están viendo, ¿verdad? Pero no es así. La palabra de Dios se tiene que decir. Y yo me ponía a pensar esto y hacía una imagen de mí, y yo decía, y obvio que quisiera decir muchas cosas, pero no las puedo decir, ¿verdad? Por respeto también a este altar. Pero imagínense la escena, iglesia, de Pablo diciendo, ese Timoteo me cae bien, ese es como mi hijo. Pero aquí tengo a los judíos que saben del pacto de Abraham y que son bien fieles a ese pacto, y que tengo que circuncidar a Timoteo, y si no lo circuncido, mejor es al que me eche encima a los judíos. Pues qué,
Pero ¿qué hizo Timoteo? Por causa del testimonio para bien de Timoteo y para bien de él, que le dijo: Timoteo, te toca, hijo, vente. Ahora, normalmente esto es la mejor etapa para practicarlo, es cuando son bebés, ¿verdad? Cuando el varón está, que es un bebecito, porque pues, no sabe, ¿verdad? Pero ya de adultos, cortar el prepucio es algo muy doloroso. De hecho, cuando infamaron a una joven, ¿verdad? El padre y los hermanos le dijeron a la familia del que había infamado a su hija, le dijo: pues se tienen que circuncidar bajo la ley. Y dijeron: no, ¿qué? Está bien, lo vamos a hacer. Y no, a todos los varones de esa familia se les practicó la circuncisión. ¿Y qué pasó? Como no se habían quedado contentos y sabían en qué momento dolía más, en qué momento estaban más débiles, se levantaron y los atacaron, porque no estaban fuertes. Se les había cortado el prepucio, no estaban listos para la guerra, no podían moverse con ligereza, y ellos estaban bien completitos. Llegaron y los asesinaron. ¿Por qué, iglesia? Ellos tomaron ventaja de esto, ¿verdad? Imagínense a Timoteo, un joven que ya tenía buen testimonio, pero le faltaba por cumplir cosas. Y yo me imagino, no sé qué pensar, ¿verdad? Porque no solo a través de las escrituras conozco al apóstol Pablo, pero algo que sí admiro de él es su valentía, el que no temía decir las cosas. Obvio, más adelantito vamos a ver algo más referente al respeto, pero algo que sí me dejaba pensando a mí, iglesia, es que hay que ser valientes para servirle al Señor. No nos va a alcanzar. Mire, vamos a regresar allí a Timoteo, y quiero correr, iglesia, porque luego ya oigo quejas que ya no me quieren dejar predicar, que porque se tarda mucho. Entonces me voy a apurar, ¿ok? No se crea, estoy jugando. Todos los hermanos me quieren. Ay, hermanos. Fíjese lo que dice ahí donde estábamos: que milites, ¿verdad?, la buena milicia, que seas muy buen soldado, listo para la guerra. Bueno, yo quiero decir muchas cosas. Lo único que voy a decir es que iba a decir, yo sé que no me va a dar tiempo para tocar los requisitos de los obispos. Esta es una palabra que ha ministrado mucho a mi vida. El capítulo 3, ¿sí lo mira ahí? Donde dice requisitos de los obispos, capítulo 3, versículo 1, palabra fiel, si alguna lee el obispado, buena obra desea, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? No se emocione, porque hoy no lo vamos a ver, sino hasta de aquí a 2 semanas. Pero fíjese, es bonito desear servirle a Dios. ¿Quién no quiere servir a Dios? Lo difícil es, iglesia, es decir las cosas que son correctas. Lo difícil es lidiar con el enojo, lidiar con las caras, lidiar con la carne de las personas. Eso es lo difícil. ¿Por qué? Porque que levante la mano al que le gusta ser corregido. Estoy jugando. ¿Verdad que batallamos con esa área? Y eso es algo que me gustaba de Timoteo, porque aunque Timoteo, decía, mi papá es griego y mi mamá es judía, pues ¿qué? Yo no soy igual, yo no soy judío, pues a mí que me respeten, yo quiero ser como mi papá, ¿no? Los griegos no hacen eso. Ese pacto se le dio a los judíos, a Abraham, a los descendientes de Abraham. Y yo sé que por mi madre yo soy descendiente, pero a mí déjenme un lado. ¿Verdad que no? Le dijo Pablo: Timoteo, te toca, amigo, véngase para acá. Corte, recuperación, vamos a servir. Y eso es lo que a muchas personas no nos gusta, que nos digan las cosas, que nos digan lo que está mal, porque no queremos cambiarlo. Dice la palabra del Señor que mejor sería que nos dejáramos quitar el prepucio del corazón, porque muchas veces en nuestro corazón hay arraigados muchos deseos de la carne,
muchas maneras de pensar que no, pero es que yo no soy así, ¿me entiende? Entonces, pero bueno, vamos a dejarlo por ese lado ya ahí, vamos a dejarlo en paz porque quiero avanzar. Y miren, ¿qué dice el versículo 19 de capítulo 1 de Timoteo? Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué es blasfemar, iglesia? ¿Se acuerdan lo que les había dicho que es blasfemar? Miren, una persona blasfema es una persona que insulta o falta al respeto a Dios o a lo sagrado, ¿verdad? ¿Y quiénes son las personas que está mencionando aquí el apóstol Pablo? A Himeneo y Alejandro. Nos vamos a meter en camisa de 11 varas, iglesia. Fíjese, hermanos, es que fíjese, por eso le decía que a veces es bien complicado el tener una figura o una posición en la iglesia, porque si es una iglesia que predica lo sano, lo correcto, cuando se dicen cosas que a veces no queremos escuchar, es cuando a veces es cuando ya las cosas no salen bien, ya las gentes no se ponen de acuerdo. Hay muchas personas que a veces se les dice, y lo voy a tocar más adelante, ¿verdad? Pero hay muchas veces que hay personas que le dicen, hermana, no te pongas esa falda tan corta, y la hermana se ofende. Hermano, no te pongas ese pantalón tan apretado, y el hermano se ofende, ¿verdad? Hay muchas cosas, y yo ya he mencionado varias, pero ¿cuánto hacen falta en estos tiempos Timoteos? ¿Verdad? ¿Quién quiere ser como Timoteo? Que ya tenía un buen testimonio, que lo respetaban, incluso Pablo hasta le llamaba hijo, pero le faltaba guardar el testimonio en su totalidad. Y no todo acaba ahí. Después yo encuentro más adelante donde Pablo le está diciendo a Timoteo, hey Timoteo, no te enfoques en el ejercicio, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha. Preocúpate, enfócate en la piedad, es decir, en ayudar a los demás, en meterte en la presencia del Señor, porque acuérdese que en esos tiempos había las Olimpiadas, y cuando hablé de las iglesias del Apocalipsis en el 2023, hablé de esto, de que Timoteo se estaba enfocando en el mundo, y como su padre era griego, y todo esto de las Olimpiadas y de los deportes vienen de estos lados para meterle al cuerpo de Cristo un tipo de soñoliento espiritual, un tipo de sueño. Entonces, fíjese, iglesia, cómo todo lleva a una cosa, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas que a veces, si se les pide cambiar algo, se molestan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hace falta Timoteos. Amén. Ahora, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo en el versículo 20 cuando dice que entregó a Satanás a Himeneo y Alejandro? ¿Cuántos están familiarizados con eso? No, está bien. No, tranquilos mis hermanos. Yo sé que a algunos les gustaría tomar el micrófono y decirlo, ¿verdad? Pero miren, el problema con Himeneo y Alejandro, ¿de qué estaba hablando Timoteo al principio? Vaya ahí conmigo al versículo 3 de primera de Timoteo capítulo 1. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. En Éfeso, iglesia, en la iglesia de Éfeso había el problema de las falsas doctrinas, y es por la región donde vivían. Pero fíjese de algo bien importante. Himeneo y Alejandro, ellos enseñaban de una resurrección que ya había pasado. Ellos estaban hablando de una resurrección momentánea, es decir, ellos decían que cuando tú ya encontrabas el camino de Dios, cuando tú ya aceptabas a Cristo, ellos decían que tú ya habías resucitado. Y esta doctrina es muy peligrosa y es errónea y va en contra de la presencia de Dios. Y yo ahorita vamos a leer un texto bíblico que refuta
que niega, que ataca directamente lo que habían dicho Himeneo y Alejandro, porque ellos, al meter esta clase de doctrinas torcidas, de doctrinas erróneas, ellos estaban haciéndole creer a la persona que ya había resucitado, que podías hacer lo que quisieras con tu cuerpo, podías vivir como tú quisieras, como te diera la gana, te podías parecer al mundo y no había problema porque ya la resurrección ya había sucedido. Pero mire, vamos a Santiago para refutar la mala enseñanza, ¿verdad?, de Himeneo y Alejandro, y también Fileto, porque ahí también andaba ese tremendo metido ahí en el rollo ese. Santiago capítulo 4. Disculpe, iglesia. Es que creo que anoté la cita mal, mis hermanos. Tenía tiempo que no me pasaba esto, pero hoy me pasó. Mi amor, si me ayudas a buscar en tu teléfono la cita bíblica cuando dice de que más Dios con voz de mando, con voz de arcángel, más Jesús con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esa es la que tenía yo aquí, pero anoche ya era cerca de las 12 de la noche y yo creo que lo anoté mal. Gloria a ti, Jesús. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Gracias, hermano. Y yo anoté que Santiago y era Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4. Mire, vamos a leer desde el 13. Ya está ahí. Mire lo que dice. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí, iglesia, está hablando de la resurrección venidera, que refuta, que está en contra de lo que predicaban Fileto, Himeneo y Alejandro, ¿verdad? Eran personas que estaban corrompidas, querían hacer su propia iglesia, querían hacer sus propios seguidores. Ahí los tenía metidos Pablo. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo: te voy a dejar, Timoteo, para que les mandes a que no enseñen algo que no es con la palabra del Señor. Imagínense al joven Timoteo tener que lidiar con personas de la calaña, ¿verdad?, por decirlo así, con personas de la estatura, porque, iglesia, es muy difícil para que un joven pueda muchas veces refutar los argumentos de una persona que ya tiene más años vividos, ¿verdad?
porque a veces le falta experiencia, porque a veces tiene vergüenza, porque a veces como no tiene la información, pues nomás se queda, ¿verdad?, tartamudeando. Pero fíjese la cosa aquí. Pablo sabía y estaba seguro que con la enseñanza que Timoteo había recibido podía ayudar a que la iglesia creciera sanamente y poder pelear contra esta clase de personas que tienen la mente torcida. Ahí en 2 de Timoteo 4:14, si quieren anótelo, busquen en su casa, habla de Alejandro el Calderero. Alejandro el Calderero le hizo muchos males al apóstol Pablo. Este era un tipo injuriador, ¿verdad? Era un perseguidor, que aunque se cree que estuvo en la iglesia, pero esta persona era una persona mala, que le gustaba estorbar a la obra del Señor, que le gustaba hacer cosas malas, porque incluso Pablo dice que le dice a Timoteo que tenga cuidado con Alejandro el Calderero, porque le ha hecho muchos males. Dijo, el Señor le pague conforme a sus actos. Qué tremendo, ¿verdad? A veces cuando dice uno cosas así, dicen, ay, no, eso soy yo, falto de amor. Pero lo está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo está diciendo que Jehová le pague conforme a sus hechos. ¿Por qué? Porque ir en contra de la presencia del Señor y atacar a los ministros del Señor, incluso hasta evitar que la palabra del Señor se predique, eso es algo erróneo que va en contra. Y es que le podría platicar una historia, pero ya son las 12:06, entonces vamos a avanzar, ¿verdad? Es difícil, iglesia, porque las doctrinas que a veces tenemos en estos momentos son bien difíciles, ¿verdad? Pero bueno, vamos adelante ya. Yo me quiero quedar, pero tengo que avanzar. Quizás para la próxima pueda hacer este comentario. Mi hija, te mandé una foto. Ahí ahorita te la voy a pedir, nomás ten la lista por ahí. Mateo 18:6. Si va conmigo a sí. Mateo 18:6. Fíjese lo que dice Mateo 18:6. Y cualquiera que reciba, yo estoy en el 5, el 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ponme la foto, hija, por favor. Es la única foto que traje. Si usted se mira, no, el burrito no es la piedra, la piedra es esta, la redonda. Ok, bueno, hay diferentes clases de piedras. Hay unas un poquito más diferentes a esas. No quise traer más fotos, pero cuando Jesús hablaba de esto, en este versículo 6, se refería a que, como el tipo de Himeneo, Fileto y Alejandro, que son personas que tuercen el evangelio y que muchas veces hacen errar a las personas de la fe, que les enseñan doctrinas diferentes a lo que es la palabra del Señor, que los hacen tropezar. ¿Qué dice Jesús? Que mejor le fuese que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Cuántos saben nadar? ¿Verdad? Hay muchos que apenas si nos aventamos ahí una alberca de 3 pies y ya se han ahogado, ¿verdad? Ya se anda casi ahogando. Imagínense ahora aventándolo a la piedra, con una piedra atada en el cuello de 100 libras para arriba. Si le amarraran a uno un bulto de 80 libras de esas que usa uno de cemento, y para poder nadar hacia arriba con el bulto ahí, ¿podría usted, iglesia? Por mejor nadador que fuera. Pero fíjese, estas son palabras de Jesús. No, el hermano no es primera de David 5:7, no. Esto es palabra de Jesús, como dice mi suegra, ¿verdad? Mi pastora, letras en rojo. Jesús está diciendo que toda persona como el tipo de Himeneo y de Fileto y de Alejandro, que mejor les fuera que se les atase una piedra de ese peso al cuello y se la aventase al profundo del mar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a Jesús le interesan sus ovejas.
A Jesús ama a su pueblo y no quiere que se los engañen, que se los maten, que se los tuerzan de la mente, porque Él los quiere ver en la eternidad. ¿Usted es uno de sus hijos? Aleluya. Yo también. Aleluya. Pero vamos a continuar. Déjenme regreso otra vez a Timoteo. Porque ya miré que algunos ya traen hambre. ¿Cuántos tienen hambre, mis hermanos? Ya están pensando en la comidita que vamos a comer, ¿verdad? No hubo cumpleaños, mis hermanos, para no ir hasta allá, ¿verdad? Hombre, no. Fíjese, vamos a continuar. Ahí en el capítulo 2, iglesia de Timoteo, ¿se acuerdan que mi esposa, una maestra hermosa, ¿verdad? Mi esposa, mi hermana. ¿Se acuerdan que nos dio todas unas clases de lo que son las oraciones, verdad? Que nos enseñó acerca de que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pero fíjese, iglesia, aquí viene el secreto y aquí se cumple el mandamiento cuando Jesús dijo: y amarás a tu prójimo. ¿Usted ora para que Dios lo bendiga? ¿Verdad que sí? Y Señor, bendice esos rines que quiero, Señor, con esas llantas anchas. No, ¿verdad? Hay otros que pedimos algo más fácil, ¿verdad? Más sencillo. Pero vea lo que dice el versículo 2 del capítulo 2. Dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Cuál es el secreto de vivir bien? De que oremos por el presidente, que oremos por los gobernadores, que oremos por el hermano Martín, que oremos por la hermana Blanca, que oremos por la pastora Estela. Ese es el secreto, ¿verdad? No nomás ore por el hermano David, que soy su favorito, no nomás por mí, no agarre lados, ore también por el hermano Martín, por la pastora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tenemos en nuestro corazón de que no, pues yo nomás oro por el hermano Andrés, porque el hermano Andrés me cae bien, y aparte nos dejamos la barba y eso, tenemos cosas en común, usamos lentes, ¿verdad? Si yo me cargo de ese lado, yo estaría haciendo la voluntad de Dios, iglesia. Y no bendigas al hermano Elías, Señor, porque el otro día me vio feo. ¿Verdad que no? No, tenemos que orar por todos, porque somos hermanos en la fe. Creemos en el mismo Jesús, creemos en el mismo Jehová, creemos en el mismo Espíritu Santo. Entonces, ahí cumplimos cuando oramos por todos en general, cuando oramos por todos nuestros hermanos que vienen aquí, e incluso los que están alrededor del mundo. Uno cumple el mandamiento, ¿verdad? Que dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo quiero que me vaya bien, Señor, dale a mi hermano Miguel más de lo que me has dado a mí, Señor. Dáselo, Padre, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero cuando la persona tiene envidia, ¿verdad? O no quiere, ¿verdad? Dice: no, porque después se va a ver mejor que yo, ¿verdad? Pero no debe de ser así. Señor, bendice más a mi hermano Martín, Señor. Ya tiene una troca, dale 12, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad que tiene que orar uno así? Dale más, Señor, dale más, porque necesita ser bendecido. Y ahí uno cumple la voluntad del Señor. Vaya conmigo al 7, versículo 7 de ahí del capítulo 2 de Timoteo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Iglesia, ¿por qué Pablo tenía que decir, les estoy diciendo la verdad en el nombre de Cristo? ¿Por qué, iglesia? Lamentablemente los seres humanos somos muy no nos gusta reconocer los dones o las capacidades o los talentos de los demás, las bendiciones que a veces Dios le da a los demás. Y Pablo sufrió todo esto. Pero el ejemplo que tenemos que seguir de Pablo aquí es que aunque a él tenía que decir esto en las cartas, ¿verdad? Tenía que decirlo porque era evidente que no le creían. Y no sé si usted sepa, pero tardaron 17 años para poderle llamar
apóstol, haciendo el viajes misioneros. En el segundo viaje misionero que él hizo, él instituyó la iglesia de Éfeso. Él andaba como quiera haciendo el trabajo del Señor. Él sabía que a él se le había aparecido Jesús, y que Jesús es el que lo había llamado al ministerio, y que Jesús es el que lo había llamado apóstol, ¿verdad? Pero la gente, los mismos hermanos, incluso los que lo conocieron desde antes, pues no le tenían confianza, ¿verdad? Y decían, bueno, pues es que hasta se echaba a los cristianos, ¿verdad? Pero fíjese, iglesia, el punto aquí a resaltar es que no importa el trabajo que hagamos, lo que hagamos para la obra del Señor, sea aquí o sea hasta incluso en la calle, no importa si nos lo reconocen o no nos lo reconocen. El punto es que saber que Dios es el que nos está viendo, y lo tenemos que hacer, no importa qué. ¿Por qué, iglesia? A Pablo no le importaba tanto el reconocimiento de los hombres. Pablo se tuvo que esperar 17 años para que dijeran, oh, él es también apóstol. Pero qué feo que a veces tengamos que ver esto en la palabra, que diga, digo verdad en Cristo, no miento. Fíjese, un apóstol de la altura de Pablo, y que todavía tenga que decir en sus cartas, en serio, no les estoy echando mentiras, Dios fue el que me llamó, ¿verdad? Pero al final de cuentas, usted y yo y miles y millones de cristianos hoy, en estos días, podemos ver cuando leemos la palabra que él era un siervo verdadero, y que no le importó lo que los demás decían de él. Él se dedicó a trabajar, y nunca se detuvo. Amén. Aunque no le mire a Jesús, iglesia, hizo milagros y sanidades, y lo reconocieron como el Mesías. No lo reconocieron. El día de que lo crucificaron, por burla, los romanos le pusieron el rey de los judíos, ¿verdad? De los judíos. Pero el Mesías era para todos. Pero no importa lo que digan de nosotros, iglesia, y quiero correr. ¿Qué dice el versículo 8? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Iglesia, ¿qué dice aquí, varones, para nosotros? Que nosotros, cualquiera puede levantar las manos mientras estamos aquí en la iglesia, cualquiera puede adorar al Señor, pero este es un mandato específicamente para los hombres del apóstol Pablo a través de Timoteo, y les está diciendo, quiero que los hombres oren en todo lugar. ¿Nada más en la iglesia? En todo lugar. Y luego dice, levantando manos santas, es decir, manos con limpieza, con pureza, sin ira ni contienda. Ahí es donde se pone la cosa fea, ¿verdad, varones? Porque la ira pues es algo que no es de Dios. Y yo creo que, no sé, no quiero pecar aquí, ¿verdad? Pero creo que más de unos podríamos tener algún problema, algún conflicto con ella, ¿verdad? Porque la ira es un enojo que te hace que pierdas el control de ti mismo. Y es algo que no deberíamos de practicar. Yo sé que esto no solamente es de los varones, pero ¿por qué el apóstol Pablo le está diciendo primero a los varones? Decía un hermano, decía que a él no le hablaron de Jesús, que su padre se lo había enseñado. ¿Cómo se lo había enseñado? Con sus actos, con su vida. Entonces, ¿cómo le enseñamos a nuestros hijos? Que de repente nos miren gritando en la casa o faltándoles al respeto. Hay de toda clase, ¿verdad? Pero creo que Dios nos está llamando aquí a que nos quitemos toda la ira, que no dejemos que el enojo llegue a más de lo que no debe llegar. No es malo enojarse. Jesús le volteó las mesas a los cambistas, se enojó con los que le rechazaban las ovejas, a los que traían sus ovejitas limpias, pero como ellos querían vender las más caras, las de ellos, decían, no, la tuya no pasa. Jesús se enojó y le dijo, mi casa será llamada casa de oración. Pero no es malo enojarse. No es malo enojarse. El punto es llegar a lastimar, a ofender. Ese es el problema. Y luego dice que el apóstol Pablo dice que sí, que levantemos manos santas, limpias, pero que dice que sin ira y qué,
ni contienda, es decir, que no andemos peleando, que yo ande cantando aquí, que me haya agarrado el chongo con el hermano Martín, que me haya peleado con la hermana Yulisa, que nos hayamos dicho de cosas y luego vengo aquí y santo, 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 Señor omnipotente. Imagínense, iglesia, mi Dios me va a escuchar. Si Dios, no te puedes llevar ni bien con el hermano Martín, te peleas con Yulisa, con Gabriel. Y no, imagínense, iglesia. Pero bueno, vamos corriendo. Y esta parte no me voy a tardar mucho aquí porque hay más mujeres que hombres y no quiero que me vayan a linchar a la salida. Fíjese lo que dice el 9: así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, hermanas, que vengan hermosas delante de la presencia del Señor, sin exagerar, ¿verdad? Pero que no vengan short, ya Dios la mira en short todos sus días allá en su casa, ¿verdad? Con ropa, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, ropa bonita, ropa hermosa, ¿verdad? Con pudor. ¿Qué es pudor? Decencia, ¿verdad? Que usted se pueda sentir que está respetando a su esposo, que está respetando a sus hijos. Me acuerdo mucho una vez que íbamos, y mi mamá siempre se ha vestido apropiadamente, pero en cierta ocasión íbamos, y pues es que era una persona, era un viejito ya, ¿verdad? Y iba mi mamá caminando, íbamos para la tienda, y ya iba yo chiquito, todavía me agarraba de la mano mi mamá, pero un viejito tremendo, pues no, andaba allí por el suelo, y entonces que le tira un agarrón a la pierna de mi mamá, al chamorro, y en eso yo me enojé bastante, estaba chiquillo, y me enojé y le dije: mamá, ¿por qué se dejó que ese señor le agarre? Y dice: está viejito, me dijo, ya el hombre no está bien. Y mi mamá le dijo: oiga, tranquilo, y ya nos pasamos, y fue todo lo que pasó. Pero a mí me molestó mucho. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces la manera de vestir de las mujeres tiene que poner a sus hijos en respeto, darle respeto, que su hijo no se vaya a sentir impotente porque a veces le faltan el respeto a su mamá por la manera que se viste, y que el hijo no vaya a poder hacer nada, porque hay hombres malos, hay hombres que son, iglesia, perversos y malos, que para ellos pelearse, agarrarse a golpes les da como si nada, y menos con un joven, un adolescente, no tendrían vergüenza molestar, ¿verdad? Y luego dice: con modestia y no con peinado ostentoso, es decir, que no se traiga un peinado de pavo real, que acá viene arriba, algo más sencillito. Ustedes, las mujeres, no necesitan tanto así, una peinadita y ya se miran el puro centavo. Y luego dice: ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, ante todo la prudencia, mis hermanas, amén. El oro es bonito, pero tampoco no hay que invertir más que digamos, que necesite reparar algo en su casa, pero se cargue un dije de unos $3,500, y que arreglar su techo o arreglar algo de su casa le salga unos $300, pero como quiere traer su dije de oro, pues eso es imprudente, ¿verdad? Ni perlas, ni vestidos costosos. Sabía que para los hombres, bueno, estamos hablando de las mujeres, no nos vamos a meter con los hombres, ¿verdad? Pero como los presidentes usan trajes de $5,000, $17,000, $20,000, dices tú: mejor regálamelo para arreglar una cerca, ¿verdad? Acabo de poner mi cerca por completo. Y luego dice el 10: sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, o sea, mujeres que profesan conocer a Dios. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Así es que ya saben, hermanas, desde hoy las mujeres van a enseñar. No sé si se la creyó. No. Recordemos, iglesia, que las
la palabra que a veces, los consejos que a veces el apóstol Pablo daba, eran referentes a la comarca en la que vivían, el lugar donde vivían y las costumbres. Ahora, ¿se acuerdan que en Corinto el apóstol Pablo dio este mismo consejo? Pero hay que conocer el trasfondo. Como le dije, en el 2023 prediqué en la iglesia de Éfeso, que en esta iglesia, allí en la ciudad de Éfeso, se adoraba a la diosa Diana, a la diosa Artemisa o Artemis, como la conozca usted. Entonces era la diosa de la fertilidad. Entonces las mujeres de esa iglesia y de esa comarca y esos contornos, ellas se sentían superiores al varón, porque decían que la diosa era la diosa de la fertilidad. Entonces decían, nosotras somos las que traemos los hijos al mundo, el hombre pues qué, ¿verdad? ¿Verdad que estamos casi como ahorita en estos tiempos el feminismo está a todo lo que da, ¿verdad? Y en un litigio, no, los hijos son míos porque yo los hice, ¿verdad? Y el hombre no hizo nada, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pablo no quería mujeres con esa clase de mentalidad, que se sintieran superiores al varón y con estas creencias de esta diosa de los griegos, ¿verdad? Era un mal ejemplo. Entonces por eso el apóstol Pablo está diciendo, y se refería también a que no quisieran dominar al hombre con violencia. El hecho de sentirse superior al hombre, de decir, no, es que tú no piensas, no, es que no haces las cosas muy bien, yo las haría mejor que tú, ¿verdad? Y quieren sobreponerse sobre el varón, diciéndole que todo lo que el varón hace está mal y que ellas son más inteligentes. Esto es una ideología que no va con una mujer que tiene piedad, que conoce a Dios, que conoce la presencia del Señor. La mujer se tiene que humillar a su varón, no es decir que es menos, no, es nuestra ayuda idónea. Amén. Nuestra ayuda idónea, vamos de la mano, ¿verdad? Cuando nos casamos entramos de la mano, ¿verdad? O la mujer entró en rodillas y los hombres de pie caminando como pavos reales, ¿verdad que no? Entonces el apóstol Pablo aquí se refiere a que la mujer debe de aprender a someterse a su varón y a la presencia del Señor. Por eso es que les da estos consejos, ¿verdad? Y en la actualidad y en la Biblia registran muchas mujeres que fueron usadas por Dios, ¿verdad? Ahí está Esther, que por una buena guianza de su primo, ¿verdad?, pudo salvar, ¿verdad?, con la mano de Dios, salvar al pueblo de los judíos. También está Débora, ¿verdad? También está María, que con su sabiduría y su pureza fue escogida por Dios para que el Salvador del mundo naciera a través de ella. Y luego al final dice el 15, pero se salvará engendrando hijos que permanecieren en fe. Si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Ese es el secreto de una vida completa, de una vida placentera. A veces las mujeres, ¿verdad?, les gustaría a los hombres decir todo lo que no hacemos o lo que hacemos, ¿verdad?, bien o mal, pero que traten, hermanas, mujeres, de siempre someterse a sus esposos. Amén. ¿No me van a ver feo cuando salgamos? No, okay. Dice la hermana que si póngase de pie, iglesia. Hermoso es nuestro Dios. Le digo que es complicado. Todos queremos servir, pero cuando se trata de decir las cosas, que el trabajo, como que el que hizo el apóstol Pablo, ¿verdad?, de circuncidar a Timoteo, no cualquier persona lo quiere hacer, ¿verdad? Y ese trabajo, pero Dios tiene personas escogidas para ese trabajo. Mi hermana Lidia, con ustedes, denle un aplauso a Cristo.